esta campaña aquí importantísima en la ciudad de Madrid. Entre otras circunstancias, decía Manolo que estábamos aquí 3 amigos. Para mí sois 2 referentes, aparte de amigos, 2 referentes en los 2 mundos que a mí más me apasionan en esta vida, que son tanto la de la política como la del derecho. 2 referentes porque con José María Aznar y por José María Aznar me afilié al Partido Popular en el año 1993, recién cumplidos los 18 años, de Nuevas Generaciones, en el distrito de Tetuán, seducido completamente por ese proyecto que encabezó, que lideró, que transformó sin lugar a dudas España, del cual debemos tomar notas para el futuro que nos avecina, no tengo ninguna duda, presidente, que esa operación de reagrupamiento de todas las fuerzas del centro-derecha, que podríamos, creo, ampliar al reagrupamiento del constitucionalismo en los momentos dramáticos que vivimos en España desde el punto de vista institucional y desde el punto de vista de nuestra fortaleza constitucional, el milagro económico, entrar en Europa, el prestigio de las instituciones, ese proyecto que esbozaste en tus años de oposición, pero que llevaste a cabo en tus años de gobierno, yo creo que es una inspiración para todos nosotros, igual que inspiración para mí fue cuando fui nombrado candidato y la primera persona a la que fui a ver fue a Manolo Pizarro, para que me diera consejo, para que me orientara, para que me explicara cómo tenía que afrontar esta campaña electoral de compañero a compañero. Tengo el inmenso honor de poder decir que soy compañero de la Abogacía del Estado de Manolo Pizarro y para mí siempre de ahí saqué una serie de lecciones que además he ido aplicando no solo durante la campaña electoral, sino en todos estos años. Y simplemente deciros que vamos a hablar y debatir sobre la ciudad más maravillosa del mundo, que es la ciudad de Madrid. Creo que puedo decir, parafraseando al presidente Aznar, Madrid va bien, y que por tanto Madrid va a ir mejor a partir del 28 de mayo, pero que tenemos un esfuerzo y un trabajo por delante muy importante para consolidar definitivamente a Madrid como lo que siempre ha sido, lo que es y lo que tendrá que ser, que es una de las grandes capitales, sin lugar a duda, del mundo, como una de las gran capital de una de las grandísimas naciones que hay en el mundo, que es España. Pues muchas gracias, querido alcalde. Y vamos a empezar bueno, pues a cambiar impresiones, ¿no? La primera cuestión que yo creo que es importante es hablar de Madrid como capital de España, ¿no? Y ahí pues hemos visto la inmensa bandera que en la época del presidente Aznar se puso en la Plaza de Colón. De eso hemos hablado también un rato, pero seguramente... Muchas gracias por la invitación. Yo estoy muy encantado de estar aquí y además de conocer este nuevo centro, que no lo conocía, que se ha hecho, me consta, en esta legislatura y por lo tanto también enhorabuena. Y tengo que decir que estoy muy de acuerdo contigo de que Madrid va bien. Va muy bien. Y ahora tendremos oportunidad de decir o expresar algunas ideas de por qué, ¿no? Pero entre otras cosas, porque tiene una administración buena, tiene una administración competente, tiene una administración razonable, tiene una institucionalidad que se respeta y eso forma parte de una ciudad competitiva, de una ciudad abierta, de una ciudad libre. Y eso es muy importante, ¿no? Para mí Madrid es la expresión fundamental de, si tuviese que elegir una palabra para definir Madrid, la palabra sería libertad. Madrid es una ciudad libre, que hace sentirse a la gente libre, que quiere que la gente sea libre y que ejerce la libertad desde todos los puntos, todas las acciones y todos los puntos de vista. Y eso, pues es lo mejor que se puede decir, ¿no? Porque ahí está estrictamente y fundamentalmente la fuente de toda prosperidad, la fuente de toda estabilidad y la fuente de todo progreso, ¿no? Y la mezcla de seguridad y con la libertad, que forman parte de lo mismo, pues es realmente una fórmula imbatible para Madrid en este momento, ¿no? Además de otras muchas cosas que haremos, ¿no? Pero decías tú, querido alcalde, que a veces tus 2 pasiones han sido la política y el derecho. Tampoco están tan lejanas, ¿no? Porque una buena política tiene que estar basada en un buen derecho y una buena democracia es el respeto a la ley y el Estado de Derecho, ¿no? Hoy es un momento para recordar en España, en algunos sitios, que aquellas frases que decía un gran liberal, Locke, ¿no? Cuando decía donde termina la ley, comienza la tiranía. Se podría decir, donde termina la ley, empieza el caos. Donde termina la ley, empieza el abuso. Se quiera, ¿no? Claro, Madrid es la expresión de lo contrario de todo eso, ¿no? Y diciendo, cuando se habla de Madrid como capital de España, no se está hablando de cualquier cosa. Y la primera cuestión que habría que responder, si me permiten, es ¿qué es España, ¿no?
¿Por qué Madrid es la capital de España? ¿Qué quiere decir España? Y yo digo, España es una nación histórica, no es un Estado, simplemente. Pero España no es una nación de naciones, no es un Estado plurinacional, no es una federación, no es una confederación, no es una multinacionalidad, no es un residuo histórico. España es una nación de ciudadanos libres e iguales. Y Madrid es la orgullosa capital de una nación de ciudadanos libres e iguales. Y eso hay que decirlo. Y Madrid es la capital orgullosa de una nación que a veces es orgullosa de su historia, pero que a su vez quiere tener no solamente un gran presente, sino que tiene que tener unas perspectivas de futuro muy importantes, ¿no? Que es lo que algunos quieren cercenar y lo que algunos quieren negar. Entonces yo lo voy a entrar, si me permite el moderador y el alcalde, entrar rápidamente en la cuestión esencial, ¿no? Nosotros nos estamos jugando en dos procesos electorales, diciendo una cuestión verdaderamente casi existencial. Existencial desde el punto de vista constitucional, existencial desde el punto de vista histórico, existencial desde el punto de vista de lo que significa nuestra historia reciente, el progreso de España reciente. Lo diré claramente. El problema de España, lo vuelvo a decir, porque esto es el entendimiento fundamental de estas elecciones, de estas y de las siguientes. El problema fundamental que tiene España se llama separatismo. Y el separatismo, en este momento, que tiene dos vertientes fundamentales. El separatismo en Cataluña y el separatismo en el País Vasco, es determinante a la hora de hacer gobierno. De un gobierno de izquierda. Dicho de otra manera, el Partido Socialista, el partido de Sánchez, solo puede estar en el gobierno de España con el apoyo de los separatistas catalanes y con el apoyo de los terroristas de Sortu, Bildu. Si no tiene ese apoyo, no está en el gobierno de España. Durante esta legislatura lo que hemos visto es el pago de un precio por ese apoyo, y por eso se elimina el delito de malversación, por eso se elimina el delito de sedición, por eso los que dan un golpe de Estado salen a la calle, por eso se acepta el golpe de Estado constitucional, el golpe de Estado como algo cuasi constitucional, y hemos visto otro precio que es el blanqueamiento de Sortu, el blanqueamiento de Bildu y la entrega masiva de etarras y la salida de etarras de prisión. Pues muy bien. ¿Cuál es el precio siguiente si ganase esa fórmula de gobierno? El precio siguiente se llama consultas. Y es lo que va a pasar si la coalición actual de gobierno continúa. El precio para que Sánchez siga en el gobierno es que haya una consulta en Cataluña y una consulta en el País Vasco. La única manera de evitar eso es un gobierno fuerte del Partido Popular. La única manera. Y eso es lo que nos estamos jugando. Si prevalece la primera opción, pues entonces eso quiere decir que vamos a hacer un proceso de cambio constitucional. Llámeles como se quiera. Yo digo, llámele usted desmantelamiento constitucional, deconstrucción, descarrilamiento constitucional, mutación constitucional, cambio constitucional, pero la transición política y el sistema constitucional se terminan. Entonces, Madrid no puede ser la capital de eso, de un residuo y de una mala política. Madrid, que es la expresión de la libertad, es también la expresión de la constitucionalidad y es la expresión de la España presente, histórica, pero sobre todo de la España y de los españoles que quieren ganar su futuro. Y ese es el Madrid de la libertad. Decía un viejo aforismo que Roma locuta causa finita. No hay prácticamente que añadir ni una cosa. Nosotros la capital es un legado histórico y una responsabilidad que tenemos que ejercer y que, en segundo lugar,
Hemos hecho un proceso de transformación de Madrid que no solo nos ha atribuido una capital política y administrativa, como teníamos hace unas décadas, sino que nos ha erigido en el verdadero motor de transformación económico, social, cultural y de estabilidad institucional en España. Dicho de otra manera, Madrid se erige, y por eso el gobierno de Sánchez tiene esa particular obsesión con Madrid, como el mejor símbolo de lo que la España constitucional puede alcanzar, como el mejor símbolo de lo que los constituyentes pretendían para el futuro de España y, por tanto, una tierra de ciudadanos libres e iguales, donde cada uno tiene la libertad para poder tomar las decisiones que mejor le corresponden en el ámbito de su vida, donde se genera un motor de transformación económica y de oportunidades que permiten que haya una prosperidad para que las familias puedan estar y puedan vivir aquí en la ciudad de Madrid, pero que al mismo tiempo tiene un fuerte compromiso con la nación española, como no puede ser de otra manera desde nuestra capitalidad. Y por tanto, para Madrid para Sánchez es un contrapeso, precisamente cuando no un obstáculo a los planes que tiene, porque nadie dudamos que efectivamente la permanencia de Sánchez en la Moncloa pasa por el desguace de la España constitucional de 1978. De eso no nos cabe absolutamente ninguna duda. Es decir, para que Sánchez pueda permanecer en la Moncloa es necesario acabar con nuestro modelo de convivencia de 1978 y eso es lo que nos jugamos en el próximo ciclo electoral, tanto en Madrid como en España en diciembre, como solo se puede frenar desde la capacidad de aglutinar una amplísima mayoría social en torno a un único proyecto político, en este caso el del Partido Popular. Porque solo seremos capaces de restaurar las bases de nuestra convivencia si hay una amplísima mayoría de españoles que se articulan en torno a una determinada opción, que es la del Partido Popular, porque somos los únicos que también somos capaces de alcanzar a esa amplísima mayoría social. No hay otro partido que tenga la capacidad de representar en este momento no solo a todo aquello que está a la derecha del Partido Socialista, sino a todos aquellos que creen que merece la pena seguir viviendo en la Constitución de 1978 y seguir garantizando y manteniendo nuestro modelo de convivencia. Y por eso nosotros en Madrid, a pesar de que nos dicen que aquí no se puede hablar de Sánchez, que aquí estamos hablando de unas elecciones municipales y autonómicas, es indisociable el artículo 5 de la Constitución, donde nos atribuye la capitalidad a Madrid, donde la Constitución reconoce el papel de la ciudad de Madrid como capital de España y, por tanto, nos atribuye una responsabilidad en la cual nosotros en estas elecciones también tenemos que articular las bases para que Madrid, por un lado, siga siendo un modelo de la España constitucional y un contrapeso a los designios del sanchismo en estos momentos en España, pero en segundo lugar para lanzar un mensaje de esperanza al conjunto de España, que el proceso iniciado no es irreversible, que no tenemos que resignarnos, que no tenemos que darnos por vencidos, que ahí fuera hay millones y millones de españoles que esperan una respuesta por nuestra parte, que confían en lo que nosotros seamos capaces de hacer, que quieren vivir en una España en paz y con una convivencia garantizada, y esos millones y millones de españoles, que es una cifra muy superior a la que sustenta tanto al gobierno de Sánchez como a las minorías de bloqueo que le sustentan, porque hay un drama también en Pedro Sánchez y en su concepción del Partido Socialista. El Partido Socialista ha renunciado a ser un partido de mayorías. No le interesa ser un partido de mayorías. Le interesa ser un partido que obtenga un determinado resultado electoral a partir del cual las minorías de bloqueo que operan contra el modelo constitucional le permitan a él permanecer en el Palacio de la Moncloa. Pero sinceramente soy de los que piensa que el Partido Socialista y el Partido Popular o aspiramos a ser partidos mayoritarios o no seremos el Partido Socialista y el Partido Popular, y por tanto que nosotros tenemos que recuperar también esa capacidad, por tanto, de convocar a una amplísima mayoría social de españoles en torno a este proyecto y transmitir ese mensaje desde la ciudad y desde la Comunidad de Madrid en las elecciones del 28 de mayo. Manolo, con tu permiso, Sí, claro que sí. Es decir, no recrear el pasado. Cuando se habla de la transición, cuando se habla del modelo constitucional, cuando se habla del régimen constitucional, estamos hablando del futuro, no solamente de... Pero si tú tienes un polo de centro-derecha y un polo de centro-izquierda que puedan combinar, que puedan compartir objetivos, que pueden ser objetivos con sus diferencias, que ha pasado durante décadas en España, pues eso está bien para afrontar el problema que hemos dicho del país del separatismo y otros muchos, como por ejemplo la estabilidad y la estabilización económica del país, el crecimiento del país, el futuro económico del país, las reformas muy importantes que hay que hacer. Pero no existe eso. No existe. ¿Por qué? Porque el pilar del centro-izquierda ha desaparecido. Afortunadamente,
no existe una izquierda en España con una capacidad para compartir objetivos comunes con el pilar constitucional del centro-derecha que representa el Partido Popular. ¿Por qué? Porque lo hace imposible, es decir, porque no se puede, cuando tú quieres una acción de gobierno basada en los separatistas y en los antiguos terroristas, estás haciendo una política de gobierno excluyente y, por tanto, excluyes a la otra parte constitucional. ¿Cómo se puede evitar eso? O sea, si esa fórmula no existe, ¿cuál es la mejor fórmula? La mejor fórmula es tener un gobierno lo más fuerte posible. ¿Por qué? Porque el tirón separatista va a venir y te lo están diciendo todos los días, va a venir. Y lo que hay que hacer en España económicamente y socialmente va a venir, hay que hacerlo. Entonces, no hace falta, no es conveniente para España un gobierno condicionado. Es conveniente un gobierno con capacidad para tomar decisiones, porque va a tener que tomar decisiones solo. Luego hará todo lo que sea necesario por intentar llegar a los acuerdos o los consensos que sea posible ofrecerlo. Pero va a arrancarlo solo. Y va a ser medido solo. La política nacional, en el caso de los separatistas, es un poco lo mismo que en la política internacional. En la política internacional, lo primero, cuando uno llega a un gobierno, lo primero que le hacen es hacerle el traje. Le hacen un traje a la medida, o sea, le hacen 2 desafíos y ya saben. Y dice, ¿este señor responde? ¿O esta señora responde? ¿O no responde? Ya está, ya tiene el traje hecho. En 2 semanas. Aquí, el traje te lo quieren hacer en 2 semanas. Excepto que tú actúes antes, que es lo que yo sugiero. Nosotros tenemos que ser el sastre antes y tomar las decisiones antes de que se haga el desafío. Y por lo tanto, decir ahora que efectivamente va a volver la sedición, va a volver la malversación, va a volver a legislarse el tema del referéndum, no van a poderse presentar terroristas en listas electorales, va a revisarse si es necesario el electorado, se va a revisar la legalidad, se va a revisar incluso o se va a apoyar o aplicar la ley de partidos nuevamente. Ese tema ya estás diciendo, oiga, mire usted, no se molesten en tomarme la medida, aquí estoy y respondo de esto. Y eso es un paso gigantesco. Entonces, en todo eso, en estos últimos años, resulta que en la política española hay algo que destaca de una manera extraordinaria y que es reconocido dentro y fuera de España, que es Madrid. Y eso no es fruto de la casualidad, es fruto de las buenas decisiones y es fruto de las buenas anticipaciones y es fruto de la capacidad de gestión y de una visión de lo que debe ser Madrid en España, que es muy importante. Un matiz, porque es que hay un dato que a mí me impresiona. Que en todo caso se sustenta sobre ese hilo conductor que parte de la premisa de que los gobiernos demos un paso atrás y las sociedades un paso adelante. Yo estoy muy de acuerdo y además todos los que habéis salido a la alcaldía de Madrid, pertenecientes a la misma familia, entre otros, yo lo tengo en casa muy presente, pues no, os habéis dedicado al prestigio de las instituciones, no al daño de las instituciones, ¿no? Y uno de los problemas de estos últimos años en España es que se han dañado profundamente las instituciones, ¿no? En su prestigio, en su eficacia y en quienes forman parte de ella, ¿no? Y eso no ha ocurrido en Madrid y eso es una garantía muy grande, ¿no? Hay un dato que es un dato simple, pero que es un dato muy, muy relevante, ¿no? Yo conozco mucha gente que quiere venir a Madrid, pero no conozco a nadie que se quiera ir de Madrid. Y, no, quiere decir, no, pues hay gente que se jubila y se va así. Bueno, claro, hay gente que se jubila y se va. Pero quiero decir, fuera de eso, no conozco gente que se quiere ir de Madrid. Conozco, ¿eh? Eso en la historia tiene otras aplicaciones y no estoy estableciendo ningún parangón, ¿no? Había mucha gente cuando existía el muro de Berlín y el mundo comunista quería marcharse de allí, pero en sentido contrario no había. Tú puedes decir, hay una crisis migratoria enorme hoy en los Estados Unidos, sí, pero es para entrar, no para salir.
las crisis migratorias que pasan en Europa son no para irse. Bueno, pues en Madrid dentro de eso, es decir, oiga, ¿dónde encuentro yo un espacio de seguridad, de libertad, de prosperidad y donde las administraciones razonablemente me dejen vivir en paz? Y eso es Madrid. Y eso es eso, querido alcalde, yo porque resido en Pozuelo de Alarcón, pero si residiría en Madrid te votaría, te aseguro. Me votaría simplemente para que te dejara en paz. Es que ese concepto es muy importante. Es muy importante. Es importantísimo. O sea, no agobiar, porque usted dice, oiga, mire usted, vamos a ver, usted no puede hacer esto, no puede hacer esto, no puede hacer esto, no puede hacer esto, tiene que hablar en esto, tiene que hablar en esto, tiene que hablar en esto adentro, tiene que titular de esta manera, tiene que rotular de esto, tiene que intentar... No, mire, dígame usted, la libertad. ¿No? Sí, voy a ver con todo lo que me quede usted el asunto. Y voy a facilitar que le ocupen su casa. Y voy a facilitar que... No, oiga, déjeme, aquí hay unas normas y las normas, ¿verdad? Cuanto más agilidad haya en la administración, y eso siempre hay que reclamarlo, ¿no? Que las administraciones... muchas de las burocracias tienden a tener los mismos defectos, ¿no? Y esos defectos pues hay que agilizarlos, pero esa es la tarea. Madrid no se hubiese convertido en la capital económica de España y en la comunidad más importante de España, y dentro de eso Madrid, la más importante económica de España, que no lo fue nunca. No fue nunca, ¿no? Hasta ahora, no lo fue nunca. Por lo tanto, el tema de que la capitalidad era un chollo para Madrid, desde el punto de vista económico, era una filfa, porque si lo hubiese sido el motor económico de España mucho antes, y no lo es, ni es por esa razón ahora el motor económico de España, ni lo dejó de ser antes. Pero claro, eso, pues oiga, mire usted, eso es muy importante. Y Madrid se ha convertido por todas esas cuestiones, ¿no? Y por tener unas administraciones muy razonables, que hacen cosas muy razonables y que tienen un proyecto y una idea en la cabeza, en torno a una ciudad y en torno a una comunidad. Y eso es, yo siempre lo que digo, o sea, lo peor es elegir a un gobernante que te diga al día siguiente que hemos llegado, ¿y ahora qué hacemos? Pues ahora qué hacemos, oiga, pues ya la hemos fastidiado, como decía el otro, ¿no? Pues, si el proyecto existe, si la idea existe, ponerlo en marcha es absolutamente básico, ¿no? Puede haber otras ideas y otros proyectos, que es decir, mi proyecto es estar como el de ahora, ¿no? El de ahora del que está ahora. Estar a costa de lo que sea, ¿no? Al precio, ¿qué precio hay que pagar? Ese, pues venga, lo pago. Ya está. Pues, no, eso es otra cosa. Eso es otra política. Eso es la política que hay que acabar. Y por lo que tú decías, hacer coincidir una gran mayoría social de españoles con una mayoría política es muy importante. Ahora, yo le pido a esa mayoría social de españoles que quieren un cambio, que por favor se den cuenta de lo que tenemos entre manos. Y que, por lo tanto, cuanto más fuertes tengamos el pilar constitucional que representa el Partido Popular, con más garantías vamos a afrontar el futuro. Eso es lo que quiero decir. Sí, es cierto que en ese discurso de señalamiento de Madrid se habla habitualmente del efecto capitalidad, ¿no? Y nosotros somos capital desde 1562, salvo 2 o 3 años que volvió a Valladolid, pero pronto volvió aquí a Madrid a principios del siglo XVII. Y sin embargo somos la primera región en Producto Interior Bruto desde el año 2019. Eso quiere decir que hubo durante muchos años que el efecto capitalidad no pareció aplicar en exceso desde el punto de vista económico, y sin embargo lo que ha pasado no es un fruto de la casualidad ni de la capitalidad, sino de la causalidad. Es decir, hay una serie de causas que se identifican con los gobiernos del Partido Popular desde hace tantos años y con la forma de entender el gobierno y la forma en que se debe ejercer ese gobierno. Y luego, claro, tenemos un presidente... Es distinto ser presidente del gobierno que permanecer de presidente del gobierno, tú bien lo sabes. Tú fuiste presidente del gobierno, ejerciste de presidente del gobierno, asumiste la responsabilidad que te correspondía como presidente del gobierno, con decisiones complicadas, difíciles, con decisiones arriesgadas, pero con decisiones que condujeron a España, sin lugar a dudas, al siglo XXI, que condujeron a la entrada en el euro, que condujeron a una nueva realidad internacional de España en aquellos momentos, como no se había producido desde hacía mucho tiempo en España, o permanecer de presidente del gobierno, que es lo que pretende el que tenemos en estos momentos. Porque claro, permanecer es un concepto completamente distinto, porque no significa la asunción de las responsabilidades que te corresponden como presidente del gobierno, sino sencillamente la satisfacción de la ambición
por permanecer en el Palacio de la Moncloa, y por eso estoy contigo y es absolutamente importante que haya una amplísima mayoría de españoles que asuman que efectivamente solo desde ese pilar constitucional, como lo has definido el Partido Popular, porque en términos constitucionales, a mi juicio, lo que quisieron los constituyentes, sin duda, es un sistema mayoritario en que las grandes cuestiones de Estado se pactaran entre los dos pilares, del centro-izquierda y del centro-derecha, como no puede ser de otra manera. Y por eso está ese sistema de mayorías reforzadas que solo se podía alcanzar desde esa vocación mayoritaria de los dos grandes pilares. En el momento en que ha desaparecido el pilar del centro-izquierda, tenemos ese grave problema en estos momentos que efectivamente apunta a lo que habéis dicho, que es el separatismo. Y es obvio que el final del camino, al final del camino al menos, si Pedro Sánchez sigue, serán las consultas en el País Vasco y en Cataluña, como no puede ser de otra manera, avaladas además posiblemente por el Tribunal Constitucional que tenemos en estos momentos. El Tribunal Constitucional ya ha pronunciado, ha emitido 2 sentencias que son dignas de ser tenidas en cuenta, ¿no?, a los efectos de lo que estamos hablando, que es la del aborto y la de la eutanasia. Yo he hablado de eso ya, pero no me importa repetirlo aquí porque creo que es muy importante. No es tanto si usted está de acuerdo con una ley de plazos en el aborto, no está de acuerdo con una ley de plazos, o con esta o con otra, más allá. No, no. El tema es la justificación. Si usted justifica que el aborto está basado en la libre autodeterminación de la mujer, que es considerado como un derecho, yo digo, cuidado con esa interpretación. El aborto está basado en la libre autodeterminación de la mujer. Y la eutanasia está basada, según el Tribunal Constitucional, en la libre autodeterminación de quien decide hacer la eutanasia. Es decir, que hay 2 autodeterminaciones convertidas en derechos supuestamente avaladas por la Constitución. Si una cosa está basada en la libre autodeterminación de la mujer y otra en la libre autodeterminación de que la decida, sea mujer o hombre, ¿por qué no va a estar en un supuesto avalada una mutación constitucional el derecho de autodeterminación de otra cosa? Y lo que quiero decir es que cuidado con esas argumentaciones, porque esas argumentaciones al final en la Constitución no cabe todo, ni se justifica todo. Y por eso hay que empezar diciendo España es una nación de ciudadanos libres e iguales. No es otra cosa, porque lo que nos van a llevar es otra cosa. Y entonces a eso no le llamarán probablemente referéndum de autodeterminación, le dirán probablemente esto es una consulta. ¿Y cómo? Oiga, pero ¿cómo usted se va a negar a una consulta? ¿Cómo la Constitución va a negar a una consulta? Si está en el principio esencial de la libre determinación de los seres humanos hacerse consultas, ¿no? Bueno, para eso se tienen algunas mayorías en el Tribunal Constitucional, ¿no? Y lo que querían hacer con algunas cosas, pues no han tardado mucho en hacerlos, pero yo no tengo duda que si tienen la oportunidad, esa será la interpretación. Y ya te están enseñando el camino de por dónde va a ir la interpretación. Y luego no nos olvidemos, porque al final hay polémicas, por ejemplo, la de las listas electorales, que el partido realmente lo que se llama es Sortu. Sortu es el partido heredero de Batasuna, ¿no? Y Sortu es el partido que se legaliza. Hay que recordar que a las elecciones se han presentado siempre, la Batasuna se ha presentado siempre a las elecciones, ¿no? Hombre, lo sabré yo si se presentaba a las elecciones, que de los 4 intentos de atentado que yo tuve, uno estuvo a punto de consumarse y los otros 3, que fueron el intento de lanzamiento de misiles contra el avión en el que yo iba, uno en el aeropuerto de Vitoria, otro en el aeropuerto de Bilbao y otro en el aeropuerto de San Sebastián. Los misiles estaban guardados por un concejal de Batasuna en los almacenes del ayuntamiento de un pueblo de Guipúzcoa, que gracias luego a la ilegalización de Batasuna era el pueblo donde fue alcaldesa Regina Otaola de una manera formidable. Bueno, era otro momento y era otra España, ¿no? Pero quiero decir, ahora de lo que se trata es de por qué usted, señor jefe del gobierno, pacta con esos. ¿Por qué? Porque si no, no es presidente del gobierno. Y ayer en la sesión del Senado quedó muy clara 2 cosas. Una, que hay una persona que se llama Alberto Núñez Feijóo que tiene talla de presidente. Y otra,
que ayer el actual presidente Sánchez garantizó que va a volver a pactar con Bildu si gana las elecciones. Y el precio es el que hemos dicho aquí. Y entonces, ahí, pues, ¿qué tiene que hacer Madrid? Pues lo que está haciendo y más. Y más todavía. Todavía tenemos que asumir más responsabilidad, estoy completamente de acuerdo, porque como decía Manolo al principio, el liderazgo se demuestra en los momentos críticos y no hay momento más crítico para la España constitucional, a salvo de los que puedan llegar, que el que estamos viviendo ahora, y por tanto yo creo que Madrid tiene que asumir ese liderazgo y esa responsabilidad de manera reforzada y por transmitir ese mensaje de esperanza y de confianza a todos los españoles. Lo que se ha hecho en Madrid a lo largo de todas estas décadas es posible hacerlo en el resto de territorios, no se tienen que resignar al socialismo ni a la izquierda. Creo que hay un grandísimo ejemplo también en Andalucía, con Juanma Moreno. Creo que Juanma también ha hecho un grandísimo trabajo. No hubiéramos pensado nunca que se pudiera obtener una mayoría absoluta como la que tuvo Juanma en Andalucía, pero la obtuvo precisamente porque gestionó bien, porque tomó buenas decisiones, porque gobernó para todos y, por tanto, porque una amplia mayoría social de los andaluces entendieron que era el proyecto para que Andalucía pudiera seguir creciendo. Y yo creo que ese es el liderazgo que también tiene que transmitir Madrid al resto de los territorios, ¿no? Yo creo que es el liderazgo desde la serenidad de la capital, pero desde la pujanza que tenemos en estos momentos y, por tanto, desde la convivencia en la ciudad más libre que hay, más abierta y más acogedora. No hay una ciudad que tenga mejores condiciones para cualquiera que quiera venir a esta ciudad, cualquiera que quiera venir a vivir en esta ciudad, pero al mismo tiempo también una ciudad de transformación y, por tanto, de liderazgo de los diferentes cambios que la sociedad está reclamando también hoy en día en muy diversas cuestiones. Y ese plus lo tenemos que articular en estas elecciones del 28 de mayo y es el mensaje que nosotros queremos también transmitir, por tanto, a los madrileños, que no solo van a tener la mejor ciudad, que no solo van a tener el gobierno que mejor sabe gestionar, el gobierno que tiene un proyecto claro y de futuro para la ciudad de Madrid, sino que también van a tener un gobierno que junto con el resto de los madrileños queremos liderar el ejemplo de la España constitucional en el momento más crítico que estamos viviendo. Pues si os parece, nos estamos comiendo el tiempo, pero yo creo que está mereciendo. Sin duda, porque además creo que el mundo es cada vez más de las grandes ciudades, cada vez vamos a ser polos de referencia y además cada vez vamos a tener el liderazgo de grandes debates que afectan al conjunto de la sociedad y, por tanto, tenemos que asumirlo si queremos jugar el papel que realmente le corresponde. Somos la capital de una gran nación, como es España, una nación de ciudadanos libres e iguales, que ha protagonizado gran parte de nuestra civilización occidental, pero también tenemos la vocación de ser la capital de Iberoamérica en Europa, como no puede ser de otra manera. Somos la capital de un país que tiene que ser decisivo en toda la esfera del Mediterráneo, que al mismo tiempo somos la capital de la cuarta economía del euro. Y tenemos todos los condicionantes, además incluido nuestra posición geográfica, para poder jugar ese papel fundamental, entre otras circunstancias, porque además Madrid en estos momentos es una ciudad de esas que se puede decir que hay que estar, que las cosas pasan, que las cosas suceden y que por tanto tenemos que estar en esta ciudad. Yo creo que si hemos dado un salto adelante en esta legislatura, sobre todo es en el ámbito del valor reputacional y en términos de marca y de referencia y de imagen para la ciudad de Madrid. Hasta hace unos años, yo creo que cuando se hablaba de España, todos los que estaban fuera de España hablaban con nosotros, te hablaban primero de Barcelona que de Madrid, ¿no? De Barcelona. También podemos tomar buena nota, por cierto, para los tiempos que se avecinan, que el prestigio tardas décadas en ganarlo y años en perderlo. Y por tanto que en Madrid no conviene que tardemos pocos años en perderlo porque hubiera un cambio de gobierno el 28 de mayo, sino que sigamos consolidando este prestigio. Pero tenemos, por tanto, todos los ingredientes necesarios para ser ese motor de transformación económica, de liderazgo económico que hay en España. Esta ciudad creció al 7,1%, el Producto Interior Bruto en el año 2022, frente al 5,5% que creció la media nacional. Nunca ha habido tantos ocupados en la ciudad de Madrid como los que hay en estos momentos y, como decía el presidente Aznar, todo el mundo quiere venir a Madrid. Aquí nadie se quiere ir, pero lo que es cierto es que todo el mundo quiere venir. Por ahí fuera se preguntan qué está pasando en la ciudad de Madrid y yo creo que esa es la oportunidad que tenemos de dar ese salto cualitativo. Es decir, que Madrid ha dejado de ser uno de los secretos mejor guardados del mundo para los que vivimos aquí, porque somos conscientes de que tenemos una ciudad con grandes condiciones de calidad de vida y, sin embargo, ahora tenemos la posibilidad de dar ese salto cualitativo, de transformar un crecimiento lineal que estamos teniendo en un crecimiento exponencial, porque ahora tenemos la capacidad de jugar un papel dentro de las grandes ciudades que hay en el mundo. Y ese precisamente debe ser nuestra ambición, es decir, nuestra ambición debe ser que no se hable de Miami, sino que se hable de Madrid en Iberoamérica, o que no se hable tanto de la City o de Frankfurt como se hable de Madrid Nuevo Norte y, por tanto, del distrito financiero de la ciudad de Madrid.
porque lo tenemos que combinar además con esa calidad de vida y ese modo de vivir a la madrileña que nos hace ser una ciudad tan especial. En un mundo en el que cada vez la sociedad es más exigente, nosotros tenemos la capacidad de combinar las dos cuestiones esenciales que van a mover las grandes decisiones económicas en el mundo. En primer lugar, obviamente, las condiciones que tú puedas ofrecer, las condiciones de seguridad jurídica, de modelo normativo, de colaboración público-privada, de competitividad fiscal, a pesar de que nos estén torpedeando desde el Gobierno de la Nación con el tema fiscal, y la segunda, que es precisamente nuestro modo de vivir a la madrileña y, por tanto, todo ese menú de opciones y de alternativas que ofrecemos a las personas para que puedan tener su mejor vida aquí. Hay un dato curioso que siempre cito, pero que es importante. En Madrid tenemos de las mejores escuelas de negocios que hay en el mundo, sin lugar a dudas. Vienen alumnos de más de 175 nacionalidades y el 90% dicen que ellos se quieren quedar a vivir en Madrid. No, a mí, quiero decir, alcalde, lo que acabas de decir es muy importante, ¿no? Y yo creo que cualquier ciudad, cualquier nación, cualquier continente, cualquier organización hoy en día, tiene que hacer una reflexión muy profunda sobre cuál es su situación, en dónde está, qué es lo que quiere y puede ser en el futuro. Porque vivimos en un momento de un cambio tan espectacular, tan importante, desde el punto de vista estratégico por una parte y desde el punto de vista tecnológico por otra parte, que va a afectar de una manera determinante a nuestras vidas, mucho más determinante de lo que mucha gente se piensa. Y por lo tanto pensar sobre eso es absolutamente fundamental. Y por ejemplo, que haya una ciudad que tenga centros que se dediquen a pensar sobre esas cosas es muy importante, y que haya gente dedicada a pensar sobre esas cosas es muy importante. Y convertirse, por ejemplo, hablando, España es un país atlántico. Yo siempre digo, España es un país atlántico con cara mediterránea. No es un país mediterráneo con cara atlántica, porque la parte más importante de la historia de España está en el Atlántico, no está en el Mediterráneo. Pero tiene una cara mediterránea, pero somos un país atlántico. Por lo tanto, prestar atención a todo lo que significa la comunidad que habla español en América y convertirse en una referencia para ello desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista educativo, desde el punto de vista del pensamiento y desde el punto de vista de la literatura, pero también desde el punto de vista, digamos, económico, es muy importante. Y tiene esa posibilidad Madrid. Y Madrid lo puede ejercer en la medida de sus capacidades, que son muchas, ¿no? Desgraciadamente no le está ayudando el Gobierno de España, porque el Gobierno de España ha dado un paso atrás muy importante en Iberoamérica, en Hispanoamérica, ha dado un paso atrás muy importante en América y ha vuelto menos relevante en Europa. Y ahora voy a explicar por qué. Primero, porque en Europa, España desde hace años, no Madrid, tú como te dices, pero España desde hace años no vive un proceso de convergencia económica con Europa, vive un proceso de desconvergencia. O sea, es decir, nuestra distancia con los países más desarrollados de Europa en los últimos años ha aumentado, no ha disminuido. Ese es un dato fundamental para España. ¿Por qué? Porque durante muchísimos años, desde el comienzo de la transición por lo menos, la idea fundamental que agrupaba a muchos españoles es: tenemos que converger con los países más, tenemos que tener más renta. Yo siempre pongo un ejemplo, si me paso, me interrumpes, Manolo, pero siempre pongo un ejemplo. En el año 76 en España trabajaban 12.200.000 personas. Y en el año 96 en España trabajaban 12.200.000 personas. En 20 años no habíamos creado un puesto solo neto de trabajo. Por tanto, en el año 76 éramos el 78% de la renta media de la Unión Europea y en el año 96 éramos el 78% de la renta media de la Unión Europea. Del 96 al 2004 se crean más de 5 millones de puestos de trabajo. ¿Qué significa eso? Que pasas del 78% de la renta media de la Unión Europea al 89%. Hasta un salto de convergencia enorme, que luego además con la ampliación de la Unión Europea lo consolidas aunque sea nominalmente y llegas al 98%. Eso ha bajado de una manera vertiginosa. O sea, estamos perdiendo convergencia económica de una manera brutal, con alguna excepción, que es la excepción precisamente que se quiere liquidar, que es exactamente Madrid. Entonces, ese proceso es un proceso que hay que tener en la cabeza muy presente cuando se van a tomar decisiones económicas muy importantes. Entonces, justamente quiero decir,
es intelectualmente absurdo, pero es políticamente un error disparar permanentemente contra lo que funciona. Oiga, pero si es que la Fórmula de Madrid es la que tiene éxito. Y entonces, no para uno de escuchar discursos y decir, hay que acabar con la Fórmula de Madrid. Pero oiga, no acabe con la Fórmula de Madrid. Intente extender la Fórmula de Madrid para volver a políticas que nos permitan converger, no diverger con los países más desarrollados de Europa. Eso en un momento en el cual el mundo se está fragmentando, se está desglobalizando y vamos a volver a políticas mucho más proteccionistas, mucho más incentivadoras de los aspectos, digamos, nacionales de la política. Quien tenga una capacidad en ese terreno de distinción de los demás por buena administración o por reformas fiscales eficaces o por utilización más fiscal de los recursos o por mantener las deudas controladas o el déficit bajo control, etcétera, tienen una oportunidad muy grande de destacarse. Lo que debería hacer un gobierno razonable de España es extender la fórmula, no intentar acabar con la fórmula. Lo que pasa es que hay una cosa que es desde que el mundo es mundo. O sea, un socialista y menos un comunista, y más un socialista radical y un comunista, no le hace falta ser más radical porque ya es bastante radical siendo comunista, no soporta el éxito de las políticas liberales. No lo puede soportar. Es superior a sus fuerzas, porque decir, pero ¿cómo? Eso es la demostración de que el socialismo es un atraso, que lo es. Entonces, yo digo, adelante con esas fórmulas, pero defiéndanse sin ningún tipo de... España y Madrid tienen más empresa y más inversión y menos trabas y más intervencionismo y más facilidad para hacer cosas y más facilidad para innovar y más facilidad tecnológica y todo eso, bien construido, te puede convertir y te hace, de hecho ya te está haciendo, en una capital muy importante para muchas cosas, no solamente pensando en Iberoamérica, sino pensando también en Europa. Y dentro de eso, esencialmente, la educación. Y dentro de la educación me van a permitir un pequeño, ya con esto ya termino. Dentro del mundo educativo tenemos que recuperar el concepto de la meritocracia. Porque el concepto de la meritocracia es el concepto que ha sido arrasado educativamente. Entonces, recuperar la meritocracia y explicarlo en nuestros centros educativos es absolutamente fundamental. Hay en países que dicen que la meritocracia no se puede recuperar porque es supremacista, o es la expresión del colonialismo, o es la expresión del... No, oiga, no. El mundo de la meritocracia, que sustituye al mundo en donde todo se hacía por herencia, ¿no? El mundo de la meritocracia es el mundo de la igualdad de oportunidades, es el mundo de la libertad. Entonces usted no puede cercenar el derecho individual de las personas en favor de derechos de grupos que cercenan la igualdad de oportunidades, porque al final hace sociedades absolutamente imposibles. Entonces recuperar el concepto y el reto de la meritocracia, del derecho individual de las personas y no los derechos grupales o no los derechos tribales, que acaban con el concepto de la meritocracia, pues es algo que es absolutamente fundamental, ¿no? Y eso en una ciudad libre y personas libres como Madrid se debe entender, pero sobre todo haciendo un esfuerzo de explicación, porque Madrid, que ya es un centro educativo importantísimo, puede ser un centro educativo todavía mayor, si además de eso practica políticas con sentido de recuperar elementos que son absolutamente básicos para una sociedad libre y para una sociedad competitiva, ¿no? Pues está incidiendo en algo que teníamos que tocar también, se está tocando absolutamente. Yo creo que fruto de todas estas políticas, Madrid sin duda debería ser pues, la gran capital iberoamericana en Europa. Yo creo que nos ha ayudado bastante el Brexit, donde mucha gente se está yendo de allí por los inconvenientes y por todas las trabas. Estados Unidos ha vuelto a mirar sobre sí mismo, sobre todo con las políticas de Trump, y tampoco tengo mucha idea de que esté saliendo de eso. Y yo creo que en este momento donde la gente está distraída,
el que Madrid pueda ser esa gran capital, no solamente económica, sino, como ha dicho el presidente, cultural, educativa y de todo tipo y de referencia, y más cuando también pues en Iberoamérica hay mucha distracción. Estamos viendo ya que países como Chile pues están volviendo a la senda, veremos a ver qué pasa con Argentina, veremos a ver qué nivel de destrucción se produce en Colombia, en fin, con el gobierno actual. Y yo creo que la gente, me lo han dicho cuando yo fui presidente de todas las bolsas iberoamericanas, que es cuando llegamos junto al gobierno, o llegó el presidente Aznar, era una delicia ir por Iberoamérica diciendo que eras español. Es decir, la gente se miraba en el espejo español, creábamos, lo ha dicho el presidente, pues más empleo que los grandes países europeos juntos. Yo recuerdo que hasta nos recibimos una admonición de la Comisión Europea por ir también. Y en Iberoamérica, me lo decía todo el mundo, se miraba a España como el lugar en el que todo el mundo quería reflejarse, ¿no? Yo creo que en eso el dedicarle, aunque sea unos minutos a esta reflexión, aunque ya se ha hecho, pues yo creo que también es bueno, ¿no? A mí me parece absolutamente básico y teniendo en cuenta más ahora, primero, Iberoamérica vive momentos complicados de desarrollo democrático, de populismo exacerbado, vive unos problemas de contracción económica muy serias producidos por la pandemia, de carencia de acercamiento a los mundos tecnológicos. Es complicada la situación. Pero vive otras dos cosas muy relevantes. Una, el gran vecino del norte, los Estados Unidos, pues no tienen una política definida en relación con él, están ausentes de allí desde hace tiempo. A independencia de China, que está cada vez más presente, al modo chino. Al modo chino, que es hacer, yo te hago un aeropuerto, no te lo cobro, pero el aeropuerto es mío, y no te olvides de eso, porque voy a venir a recordártelo todas las veces que sea, ¿no? Están los rusos actuando en Cuba, en Nicaragua, en Venezuela, para meter los dedos en el ojo. Y la Unión Europea lleva ausente de Iberoamérica hace mucho tiempo. Y el problema es que España ha perdido pasos en Iberoamérica, ha perdido influencia, ha perdido capacidad de interlocución política e influencia en los Estados Unidos y en consecuencia ha perdido influencia en Europa. Entonces, eso lo tienen que suplir, Madrid lo está supliendo muy inteligentemente, con una política de atracción en países que antes no se daba y ahora se da, porque Madrid ha trascendido, en muchos casos, ha trascendido pues, ese nivel de ciudad o de comunidad. Pero hay que recuperar esa política de España, hay que recuperar esa política nacional como uno de los elementos básicos, ¿no? Y Madrid tiene que ser una gran expresión de eso, ¿no? Hay multitud, hay un gran número de empresas, de personas iberoamericanas que están deseando estar en Madrid, y que de hecho están ya en Madrid, y deseando estar, y deseando venir, y deseando ampliar sus cosas en Madrid. Eso está muy bien. Ahora, España necesita articular una política nacional que le permita ser mucho más activa en ese terreno, ¿no? Absolutamente fundamental, ¿no? Y ahí Madrid tiene una capacidad de generar iniciativas y de atractivo, que ya lo está demostrando, pues muy importante. Bueno, no, en realidad el proyecto de cancelación de la nación al que estamos asistiendo también necesariamente pasa por reescribir la historia, ¿no? El último capítulo lo tuvimos con la aprobación de la Ley de Memoria Democrática con Bildu, pero en relación con una de las páginas más gloriosas que cualquier nación ha protagonizado, como es la gesta civilizatoria de Hispanoamérica. Sin embargo, hay quienes se avergüenzan y no están dispuestos a asumir la responsabilidad y el liderazgo que nos corresponde. Quiero decir, hay alguien que piense que países como Inglaterra o Francia renunciarían en algún momento a ejercer la influencia que les corresponde históricamente sobre países en los que ha habido una esfera de actuación por su parte. A nadie se le ocurre que Inglaterra y Francia fueran a renunciar a eso. España ha renunciado voluntariamente a hacerlo, a ese liderazgo, a esa responsabilidad. Esto no es ajeno, por un lado, Pedro Sánchez como presidente del gobierno, pero fundamentalmente sus socios de gobierno, que todos sabemos de qué fuentes beben y de dónde vienen, y que tienen una influencia decisiva precisamente en este contexto. Por tanto, ahí Madrid tiene nuevamente que suplir una carencia de esfuerzo del gobierno de España, pero nosotros lo que no renunciamos precisamente es a lo que decíamos, y es a ese vínculo atlántico,
quizás la página, insisto, más gloriosa de nuestra historia y en la cual además nosotros reivindicamos ser la capital de Iberoamérica aquí en toda Europa, el punto de entrada que debe haber, la sustitución de Miami como punto de referencia para todo el conjunto de los iberoamericanos, y estamos trabajando en eso, estamos trabajando con la UCI, con la Unión de Ciudades y Capitales Iberoamericanas, fortaleciendo los esfuerzos y estrechando los lazos. Estamos trabajando con organizaciones como CEAPI, que está haciendo un trabajo fenomenal, por ejemplo, de atracción también de empresarios y de inversiones aquí iberoamericanos. Lo estamos viendo en las calles de Madrid, donde cada vez vienen más iberoamericanos, tanto huyendo de los regímenes populistas que en estos momentos hay en la región, aunque hay esperanza, efectivamente hay esperanza. Yo creo que el resultado, por supuesto, de Paraguay, lo que pueda pasar también en Argentina, lo que ha sucedido también en Chile, yo creo que son motivos para la esperanza de que pueda haber una regeneración, pero al mismo tiempo nosotros lo que vamos a seguir es haciendo hincapié en esa línea, en la doble vertiente, insisto, que no debemos olvidarlo nunca, tanto desde el punto de vista de la atracción económica, desde el punto de vista de atracción de inversiones, pero también en la responsabilidad histórica que nos corresponde como capital de España en los términos reconocidos en la Constitución, y por tanto nosotros no vamos a renunciar nunca a ejercer ni ese liderazgo ni esa responsabilidad con España, aunque nos sintamos abandonados por el Gobierno de España en ese empeño. Muchas gracias. Yo pienso en figuras como Enrique Krauze, al que se le dio el premio FAES, el gran discípulo de Octavio Paz, que mantiene lo mismo, es decir, que hay una cultura en común, que es la base del mestizaje, y lo proclama sin ningún pudor en un mundo como el de AMLO hay en su país. O sea que la verdad es que eso lo tenemos al alcance de la mano. Y vamos a ir acabando. Yo lo único que querría es que hiciéramos un análisis, como queramos, de la importancia de estas elecciones para Madrid y para España. O sea que ahí, pues por el orden que queráis, podemos... No, yo el análisis lo he hecho antes, y por lo tanto, como estoy seguro que todos los que están sentados aquí y nos están siguiendo son personas extremadamente inteligentes, no hace falta que lo repita dos veces. Entonces, no hace falta que lo repita dos veces, y no lo voy a repetir dos veces, pero sí con toda cantalidad de decir, yo lo más importante que puedo decir al final es decirle a los madrileños, en este caso a los madrileños en Madrid, capital de España, por favor, voten y den una gran mayoría a José Luis Martínez Almeida y al Partido Popular. Yo creo que añade... Poco puedo añadir, pero si alguien tiene dudas también de lo que nos jugamos, tuvimos ayer el debate con la presidenta Díaz Ayuso, un debate en el que hubo dos políticas. La política de Madrid continuaba en el tiempo, una política de ilusión y una política de crecimiento, la política del todos contra Ayuso, desde la confrontación y además abiertamente desde el odio, y por tanto desde la reproducción en Madrid del mismo gobierno que tenemos en España, porque nadie dude que Partido Socialista más Madrid y Podemos en Madrid serían una sucursal del gobierno de Pedro Sánchez. Y por tanto los términos del debate ayer fueron clarísimos. Y ya sabemos a los que nos tenemos que enfrentar en los próximos 10 días en estas elecciones. Y por tanto sabemos que nos vamos a enfrentar a una izquierda ansiosa por conquistar Madrid al coste que sea, a cualquier precio que sea, por acabar con el modelo de libertad que tenemos en la ciudad y en la Comunidad de Madrid. Pero por el contrario, si nosotros somos capaces de aglutinar a esa amplísima mayoría social que pide el presidente Aznar en torno al proyecto del Partido Popular en la ciudad de Madrid y en la Comunidad de Madrid, será el primer paso y casi definitivo para que Alberto Núñez Feijóo sea el próximo presidente del Gobierno. Hemos acabado en tiempo. Muchísimas gracias a todos por gracias. acompañarnos esta mañana. El presidente Aznar y al alcalde Martínez Almeida por estar aquí.